Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. La izquierda atinada, 1958-1964. La revolución en bicicleta. En diciembre de 1958, Adolfo Ruiz Cortines se deshizo de la banda presidencial y se fue muy contento a su casa. Como en el box, la campana lo había salvado y no tuvo que apretar la represión para que los trabajadores volvieran a dejarse explotar sumisa e incluso agradecidamente. A partir de entonces, expresidente de cualquier manera cultivó su grupo político y no dejó de hacerse presente durante los gobiernos posteriores. A su casa de la Avenida Revolución se le llegó a decir Los Pinitos, pero en realidad no trató de manejar a López Mateos. Él solito pensaba que se debía continuar la política del desarrollo económico dentro de la estabilidad monetaria. Y así lo hizo saber inmediatamente a través de su secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, quien llegó a tener un peso muy fuerte en la administración López Mateísta. El gabinete también incluía, en economía, a Raúl Salinas Lozano, padre de Carlos Salinas de Gortari, que tomó el poder en 1988, Manuel Tello en Relaciones Exteriores, Gustavo Díaz Ordaz, conocido como duro e incluso violento en gobernación, Jaime Torres Bodet, el poeta contemporáneo en educación pública, Ernesto Uruchurtu, que fue una herencia de Ruiz Cortines que López Mateo aceptó de buen agrado, y Donato Miranda Fonseca ocupó la recién creada Secretaría de la Presidencia, encargada de coordinar programas y gastos de todas las dependencias para y estatales. Según los expertos, esta secretaría era el aviso del gusto por los planes que caracterizó después al gobierno de López Mateos y que fue una verdadera plaga durante los tiempos de la tecnocracia. Este nuevo gobierno aparecía en medio de severos problemas. Aún continuaban alterados los ánimos a causa de las protestas populares y la rebeldía belicosa de Demetrio Vallejo. Además, a mucha gente no le alcanzaba con lo que ganaba, y con gusto se sumaba a las manifestaciones de trabajadores que pedían aumentos de salario o verdadera autonomía sindical. Por otra parte, la balanza de pagos fue negativa por segunda ocasión. Las imprescindibles importaciones se llevaban las reservas monetarias y la afamada paridad del 12.50 se veía amenazada. El nuevo gobierno procuró limpiar las importaciones, sustituirlas en lo posible y elevar los aranceles respectivos, y bajó hasta donde pudo el gasto público. Al menos durante la primera mitad del año, López Mateos y su equipo se fueron despacio, con cautela. Pero como la iniciativa privada hacía exactamente lo mismo, el resultado fue la suerte de parálisis económica que tenía lugar con frecuencia a principios de cada sexenio. También había problemas en el campo y allí, en un principio, López Mateos quiso demostrar la endeble cercanía a las causas populares que había conservado de sus épocas vasconcelistas, cuando estuvo en contra del gobierno. Desde un principio hizo ver que para evitar la invasión de predios había que repartir tierra a los campesinos pobres. Esto no le gustó nada a los agricultores privados y a los empresarios en general, que se hallaban muy a gusto con los 18 años de anticomunismo. En menos de 2 años, o sea, para fines de 1960, López Mateos ya había repartido más de 3 millones de hectáreas, como de costumbre, en lo más mínimo de la mejor calidad. Reorganizó muchos ejidos, especialmente ganaderos, y trató de contener la tendencia a que los agricultores privados rentaran tierras ejidales, con la correspondiente proletarización o emigración del campesino. Por supuesto, a través de la producción agrícola se esperaba apoyar a la industria. Sin embargo, este nuevo aliento de la reforma agraria ni remotamente logró sacar de la miseria a los campesinos, ni calmar a las bases populares que a principios de 1959 continuaban sumamente inquietas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión de Letras Militantes. Retomamos ya en este 2024 las transmisiones de nuestro programa y lo hacemos, bueno, pues a partir de una noticia muy lamentable que fue el fallecimiento del escritor José Agustín. Y es por eso que en esta ocasión estamos abordando uno de sus textos
tragicomedia mexicana en su tomo número 1, que, bueno, pues abarca la vida en México de 1940 a 1970. Y sí, el pasado 16 de enero nos enteramos con mucha tristeza del fallecimiento del maestro José Agustín, después de una larga enfermedad de muchos años de estar postrado a partir de un accidente que tuvo en una de las presentaciones que hacía pues de sus títulos, conferencias, cayó del presidium a una altura de 2 metros, tuvo fracturas de cráneo, lesiones en la columna y pues ya nunca se recuperó realmente el maestro José Agustín. De hecho, a finales de año ya se hablaba de que estaba pues prácticamente esperando, estaba su familia esperando lo peor, y esto pues ocurrió el pasado 16 de enero. José Agustín, muy identificado con un sector de la literatura que prácticamente tiene su auge, su boom en los años, a finales de los años 60, principios de los años 70, algo que fue llamado por Margot Glantz y otros intelectuales la literatura de la onda, por el estilo que tenían para escribir tanto José Agustín como Gustavo Sáenz, que también formó parte y era muy buen amigo de José Agustín, Parménides García Saldaña y René Avilés Favila. Un estilo muy desenfadado, un estilo políticamente incorrecto a veces, utilizando mucho el argot de la juventud de aquel entonces, eh, herederos del hipismo que venía ya pues apagándose, venía en ocaso en los Estados Unidos, pero aquí en México empezaba a tomar fuerza, y bueno, a estos escritores se les llamó los honderos. Generalmente lo que se ha hecho es encuadrar a José Agustín nada más en ese, llamémosle, género o subgénero de literatura, o esa corriente específica en un momento de la historia, que estaba muy relacionada justamente con esta rebeldía que se daba entre los jóvenes mexicanos, este amor por el rock and roll, porque también él siempre fue una persona que se declaró rockero. Incluso pues autores como Carlos Monsiváis, también ya fallecido, él pues decía que ellos eran como que los herederos que habían sido muy influenciados por el movimiento beatnik de los Estados Unidos, que fue un movimiento literario, un movimiento literario con escritores muy importantes, que tenía muchas influencias, sobre todo por el mundo de las drogas, la relación con la música, en particular con el jazz, y bueno, digamos que se traslada a esta generación de escritores mexicanos en la época del rock and roll. Incluso también decía Monsiváis que había una influencia post-beatnik con autores como Hunter S. Thompson, que bueno, pues él ya se encuadraba en otro tipo de literatura, entre periodismo, novela, etcétera, también muy, muy influenciado por la cuestión de las drogas. A él se le debe, a Hunter Thompson, lo que se llamó la literatura gonzo, o el periodismo gonzo, que era un periodismo como guerrillero, un periodismo muy alocado, muy desaforado. Y bueno, estos se les consideró como las influencias directas para estos escritores de la literatura de la onda, y que no dudamos que hayan estado influenciados, que hayan conocido esa literatura. En el caso de José Agustín, bueno, él nacido en Guadalajara en 1944, aunque bueno, nace en Guadalajara, pero un mes después lo registran en Acapulco, y era algo que también él defendía mucho, su pertenencia al puerto de Acapulco. Él estudió letras clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Estudió también dirección cinematográfica en el CUEC, en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Estudió composición dramática en el Instituto Nacional de Bellas Artes y en la Asociación Nacional de Actores. Tuvo una carrera, bueno, una formación que le dio una carrera literaria tan amplia y tan fuerte, tan importante como la que conocemos hoy, quienes nos gusta mucho leer a este autor. Él pues comenzó de muy joven a publicar en diversos periódicos y revistas, llegó a ser incluso profesor visitante en universidades de los Estados Unidos, dirigió programas culturales, fue fundador de suplementos culturales en periódicos como La Jornada, como El Universal. Y bueno, tiene una historia también pues llena de interesantes anécdotas. Él se casó muy, muy joven con la hermana de Roque Dalton.
Fue un matrimonio muy breve, que tenía más que nada como que la idea de poder trasladarse a Cuba para conocer todo el movimiento de la Revolución Cubana, etcétera. Pero bueno, duró muy poco ese matrimonio y su segunda esposa fue con la que prácticamente vivió el resto de su vida. Y también tiene anécdotas muy, muy interesantes, como pues el que estuvo en Lecumberri, acusado, fue de hecho detenido por el propio Arturo Durazo, de triste memoria, de negra memoria en la historia de nuestro país, el jefe de la policía, quien lo detuvo a raíz de un operativo que supuestamente estaban haciendo para detener a un grupo de narcotraficantes. Bueno, él lo agarraron con mota en su casa y pues lo acusaron de ser narcotraficante. Fue a dar a Lecumberri, en donde cuando era la cárcel, hoy es el Archivo General de la Nación, y ahí en el Palacio Negro incluso conoció a José Revueltas en una de las tantas veces que el buen José Revueltas estuvo preso allá. Y bueno, hizo tan buena amistad que posteriormente el propio José Agustín fue el encargado de hacer la adaptación cinematográfica de la novela de La Pando, en esta película de Felipe Casals, tan importante de la cinematografía mexicana de los 70s. Se dice que logra salir de la cárcel de Lecumberri a instancias de los contactos que tenía la mamá de Angélica María, que por cierto fue novia de José Agustín. Y bueno, este noviazgo también pues tuvo otras consecuencias. Hubo un trabajo cinematográfico, el único que dirige José Agustín, un largometraje que se llama Ya sé quién eres, te he estado observando, en donde salía Angélica María. Y bueno, además de esa película, escribió varios guiones y colaboró en la elaboración de guiones, y también fue actor en la película De veras me atrapaste, de 1983. En fin, una trayectoria muy, muy grande de José Agustín. Por eso es injusto nada más considerarlo el escritor de la onda, porque, bueno, no solamente escribió cuento, novela, también escribió ensayo, crónica, artículos periodísticos, y justamente este libro que estamos leyendo hoy es una visión muy políticamente incorrecta de la historia de México, en un tono de sátira. Retoma muchos pasajes de esta historia de México a lo largo del siglo XX en los 3 tomos de Tragicomedia Mexicana. Hoy vamos a leer parte de uno de los capítulos, el que se refiere justamente al sexenio de López Mateos, este periodo entre 1958 y 1964. ¿Por qué me parece importante? Digo, todos los periodos en el siglo XX y desde el siglo XIX y toda la historia de México es importante conocerla, analizarla, enfocarla desde distintos puntos de vista, pero este periodo en particular es importante porque empieza como que a definir, ya en términos de una, llamémosle, estabilidad política que no se había alcanzado en nuestro país, ya se empieza a percibir un rumbo del gobierno mexicano, en este caso bajo el mando de Adolfo López Mateos, que además representa una especie de vuelta a la presidencia carismática, que no se tenía desde Lázaro Cárdenas. Ruiz Cortines, el propio, bueno, los antecesores del propio López Mateos no tenían ese carisma, no tenían esa identidad con el pueblo que él fue explotando y que le sirvió para justificar pues muchas de sus acciones políticas y pasar por la historia como un presidente, entre comillas, amigo del pueblo. Aunque bueno, pues hay todo un lado oscuro de López Mateos, pues todo lo que tiene que ver con la muerte de Rubén Jaramillo, activista, guerrillero, uno de los primeros guerrilleros importantes en la historia moderna de México, y que fue asesinado junto con su esposa de una manera artera durante el gobierno de López Mateos. Y bueno, como tantas represiones, que bueno, era el común denominador de esta estabilidad que iba fincando el Partido Revolucionario Institucional desde los años 40 hasta los años 60, y que bueno, va a tener su punto más álgido en la presidencia de quien fue el secretario de Gobernación de López Mateos, el propio Gustavo Díaz Ordaz, con la matanza del 68. Pero bueno, este periodo es importante porque si bien hay pues como una reactivación de un nacionalismo revolucionario que presumía López Mateos, porque él había participado en la campaña, como aquí lo menciona José Agustín, en la campaña de José Vasconcelos para la presidencia, enfrentándose al propio Álvaro Obregón. Bueno, pues ya cuando llega a la presidencia es un hombre del sistema,
Y tan es así que incluso existe el rumor de que tanto López Mateos como Díaz Ordaz pasaron a formar parte de los agentes que tenía la CIA infiltrados en México. Y que bueno, eso se remonta incluso al periodo pues de la Segunda Guerra Mundial, cuando pues había una cercanía entre el gobierno de Estados Unidos y México para detectar quiénes eran los que estaban apoyando a todo el gobierno nazi, a todo el régimen nazista de Alemania durante la Segunda Guerra, que por cierto, pues Miguel Alemán, que fue secretario de Gobernación en ese entonces, antes de ser presidente, pues era también espía de los nazis en México. Pero bueno, frente a eso siempre hubo un colaboracionismo con los Estados Unidos y fue muy marcado en el caso de México en la década de los 60, finales 50, principios de los 60, sobre todo frente a los movimientos revolucionarios que a nivel global se estaban dando, particularmente la Revolución Cubana. Y por la cercanía que tiene México con este hermano país, pues era del interés del gobierno norteamericano tener vigilados todos los movimientos políticos. Y bueno, se sabe ahora que justamente Díaz Ordaz y López Mateos eran agentes de la CIA, o por lo menos eran reconocidos como tales por la CIA, por la información que les pasaban. Pero bueno, este es parte del anecdotario que también retoma mucho José Agustín en Tragicomedia Mexicana. Por eso es un libro importante, porque no solamente se va a los hechos históricos, su interpretación y la relación entre ellos, sino que retoma pues muchas cuestiones que conocemos, que no están en todos los libros de historia, pero que conocemos porque pues se ha filtrado esa información a la vida pública, o chismes que en su momento eran muy sonados y que después de ser confirmados pues ya pues se conocen y se difunden en medios que no se les considera oficiales, no se les considera de la academia, pero que finalmente no tienen por qué ser hechos a un lado. Entonces, bueno, tenemos esta Tragicomedia Mexicana y vamos a continuar con la lectura en homenaje al maestro José Agustín. En la política no había problemas o se solucionaban con facilidad. En diciembre de 1958, el diputado del PAN, José Castillo Molina, subió a la tribuna de la Cámara de Diputados e insultó con gusto a Miguel Alemán, a Ruiz Cortines y a López Mateos. Ningún priista quería contestarle, y José Ortiz Ávila tuvo que hacerlo. Pero Castillo Molina, desde su curul, le mentaba a la madre con señas y le sacaba la lengua. Exasperado, Ortiz Ávila le advirtió: lo que dije en la tribuna lo sostengo con el cañón de mi pistola, y blandió su arma. Castillo Molina mejor se fue. Ortiz Ávila se emborrachó pensando que se había arruinado políticamente, pero por el contrario, el secretario de Gobernación Díaz Ordaz y el presidente lo felicitaron. Casi un año después se supo que Castillo Molina pensaba interpelar a López Mateos en el informe presidencial. El asunto se le encomendó a Ortiz Ávila, quien lo arregló al sentarse junto a Castillo con la pistola bien visible. Las viejas mañas del PRI. La propensión popular a protestar públicamente recibió un impulso justo al iniciarse el año de 1959, cuando sorpresivamente en Cuba huyó el dictador Fulgencio Batista y las fuerzas del movimiento 26 de julio de Fidel Castro Ruz dominaron toda la isla. Fidel Castro entró en La Habana y la Revolución Cubana fue la noticia más importante en todo el mundo. En México, los izquierdistas proclamaron su entusiasmo y el gobierno, que después de todo venía de una revolución, vio con buenos ojos el triunfo indiscutible de Fidel Castro, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos. No obstante, buena parte de los trabajadores mexicanos continuaban en plan de lucha, y las ideas de revolución no eran muy gratas para el sistema. Ya se había expulsado a varios disidentes del sindicato petrolero que se solidarizaron activamente con los ferrocarrileros. Igualmente, por indisciplina, se despidió a algunos telefonistas. Fidel Velázquez había tenido que ponerse bravo. Pidió un 25% de aumento, amenazó con iniciar miles de huelgas. Organizó sus propias manifestaciones e incluso sorprendió a mucha gente cuando declaró que era un mito la justicia social en México, que nuestro país era campeón mundial en injusta distribución de la riqueza, que los controles de precio no servían para nada
y que tan solo las ganancias de 25 empresas eran superiores a todo el presupuesto federal. El ámbito laboral, el ámbito sindical, también vivió un momento muy interesante en esa transición de los 50 a los 60. De las luchas obreras que nacen, que se fortalecen, que le dan pues gran vitalidad al movimiento sindical desde la década de los 30 y ya después en los 40, particularmente el Sindicato Mexicano de Electricistas en la huelga del 36. Bueno, después viene una debacle que todos sabemos se debe a que la CTM se convirtió más en un instrumento de control que en una central de lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Y entonces ya para la década de los 50 la CTM era un órgano muy poderoso con un dominio a nivel nacional de las organizaciones de trabajadores, lógicamente en favor de los intereses de la patronal. Y en ese sentido, pues resulta extraño que en este momento en particular Fidel Velázquez tomara ese papel más beligerante en contra del gobierno y en contra de la patronal, aunque claro, sabemos que se debe a que él, pues como viejo lobo de mar, como colmilludo, pues sabía cómo moverse según se movieran las propias aguas. Y que finalmente él a quien le reportaba pues era al propio gobierno. Entonces esto era dentro de su margen de operación como líder obrero, entre comillas, que le servía para mantener esa imagen. En cuanto a los ferrocarrileros, tan pronto como López Mateos tomó posesión de la presidencia, Demetrio Vallejo presentó un estudio sobre las condiciones existentes en ferrocarriles nacionales. Vallejo especialmente pedía que se aumentaran las tarifas, ya que éstas eran muy bajas, si no es que ridículas, a fin de favorecer a los grandes empresarios mineros, casi todos extranjeros, que utilizaban las vías ferroviarias para transportar sus minerales. Como ejemplo, en 1958 las empresas del fierro pagaron 27 pesos con 35 centavos por tonelada, cuando el transporte del maíz costaba 42.85. Además, como asienta José Luis Reina en El conflicto ferrocarrilero de la inmovilidad a la acción, Ferrocarriles no subió sus tarifas después de la devaluación de 1954, por lo que si una compañía minera pagaba antes $10, solo pagaba después $6.92. El nuevo secretario de Patrimonio, Eduardo Bustamante, y el recién nombrado director de Ferrocarriles, Benjamín Méndez, se negaron a elevar las tarifas porque el alza perjudicaría a las pequeñas empresas mineras mexicanas. Y claro, implicaría suspender el jugoso subsidio para las grandes compañías extranjeras. Para colmo de males, en enero de 1959 tuvo lugar la revisión del contrato colectivo y el sindicato ferrocarrilero pidió un aumento del 16.66% sobre los 215 pesos que se obtuvieron en julio de 1958, además de otro porcentaje como fondo de ahorro y la construcción de viviendas o un aumento de 10 pesos diarios para la renta. Con esto, el sindicato ferrocarrilero aspiraba a alcanzar los niveles de vida de telefonistas, electricistas y petroleros. Si se aumentaban las tarifas, razonaba Vallejo, la empresa trabajaría sin pérdidas, incluso con superávit, y podría acceder a las demandas de los ferrocarrileros. El nuevo gerente, Benjamín Méndez, dio a entender que la empresa estaba casi en bancarrota. Esto era cierto, y también se debía a las fuertes cantidades que se iban en los pagos al personal de confianza y a la corrupción que cundió en la empresa durante la administración de Roberto Amorós. José Luis Reina consigna que tan solo en 1958 se encontró un rubro de pequeñas obras por 371 millones de pesos sin justificar. A pesar de que el gobierno y la empresa se habían esforzado en cañonear con miles de pesos a varios dirigentes con el fin de debilitar el comité ejecutivo de Vallejo, en realidad los ferrocarrileros se hallaban bien unidos en torno a su líder, que era chaparrito, picoso y muy mujeriego, dice Elena Poniatowska. El sindicato emplazó a huelga, la empresa pidió una prórroga y el nuevo secretario del Trabajo, Salomón González Blanco, trató o aparentó reconciliar. Pero Vallejo quería cubrir mucho. Además del emplazamiento a huelga, presentó a López Mateos un plan para reestructurar ferrocarriles. Proponía un nuevo consejo de administración compuesto por gente que supiera de transportes y no solo pensara en el lucro. De nuevo planteó el alza a las tarifas e incluso una política definida ante los préstamos del extranjero, cuyos intereses eran exorbitantes. Como además de los problemas que presentaba Vallejo
Había conflictos laborales con electricistas, tranviarios, telegrafistas, petroleros, mineros y telefonistas. Surgió el pánico entre el gobierno y el sector privado, que se agravó cuando Vallejo envió un memorándum al presidente en contra de los aparentes planes del gobierno para privatizar algunas áreas de Pemex. La prensa, a través de editoriales y declaraciones de todo tipo de gente, atacaba con saña a Vallejo, quien, decían, carecía de todo principio moral. La prensa y la gerencia de ferrocarriles criticaban especialmente a Vallejo porque se había reincorporado al notorio comunista y disolvente social Valentín Campa, quien se decía manejaba a Vallejo. Además, la empresa avanzaba en su labor de desunión de los ferrocarrileros, y ya eran varios los dirigentes, debidamente programados, que atacaban agriamente al líder oaxaqueño. Por su parte, se crecía ante el castigo, y en vez de ceder, pidió que se suprimieran los puestos de confianza, un verdadero surtidor de negocios y aviadurías. Esto es, gente contratada que solo se presentaba a cobrar. E ignoró las protestas porque aceptó la asesoría de los partidos izquierdistas Comunista Mexicano, Obrero Campesino y Popular Socialista. Para febrero de 1959, la campaña contra Vallejo era intensa y bien orquestada. En el PRI se dijo que el líder ferrocarrilero era agente del comunismo internacional al servicio de una embajada extranjera que pretendía derrocar al gobierno. La prensa también insultaba a Vallejo cada vez con mayor ferocidad, y el gobierno declaró que no permitiría la gran manifestación que organizaban los ferrocarrileros y que ya había recibido la solidaridad de otros sindicatos, de campesinos, estudiantes y gente del pueblo. La prohibición resultó inamovible, por contravenir a los reglamentos de tránsito, y los ferrocarrileros tuvieron que contentarse con un mitin en Buenavista, custodiado tensamente por la policía y los granaderos. 2 días antes del 25 de febrero, día estipulado para iniciar la nueva huelga, Ferrocarriles de plano se negó a conceder el aumento que pedía el sindicato. Se soltó el rumor de que había orden de aprehensión contra Vallejo, y el comercio y la industria se rasgaban las vestiduras porque, de estallar, la huelga ferrocarrilera representaría daños gravísimos al país. Pero Vallejo y sus bases no flaquearon ante la presión y la huelga comenzó el día acordado. A la media hora exacta, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la declaró inexistente. Sin embargo, un día después se firmó un acuerdo que concedía el 16.66% de aumento. También se destinaron fuertes sumas a servicios médicos, se prometió intensificar la creación de viviendas y la empresa prometió reestructurarse e implantar nuevas tarifas. Se trataba de una victoria más, en este momento insólita, de Vallejo y los ferrocarrileros. La huelga se levantó al instante y el servicio se normalizó. Todo parecía arreglado y, sin embargo, inexplicablemente, el Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana no incluyó en el contrato del 26 de febrero los casos de los ferrocarriles Mexicano, del Pacífico y Terminal de Veracruz. El sindicato planteó las mismas demandas y, como Ferrocarril Mexicano no las aceptó, se le emplazó a huelga. Durante el mes de marzo tuvieron lugar discusiones intensísimas entre el sindicato, la empresa y la Secretaría del Trabajo. Y a fin de cuentas, Vallejo decidió ir a huelga el 25 de marzo, miércoles de la Semana Santa, cuando incontables vacacionistas recurrían a todos los transportes posibles. No se avanzó nada en las conversaciones y el día fijado, en pleno movimiento de Semana Santa, estalló la nueva huelga de los ferrocarriles Mexicano y del Pacífico. Conciliación y Arbitraje, de nuevo, la declaró inexistente. Este es un episodio bien interesante porque es quizás uno de los últimos momentos más destacados de las luchas obreras en nuestro país. Después, como decíamos, de los antecedentes de los 30s, esta docilidad que empezó a haber en los sindicatos en los 40s, resurge el movimiento ferrocarrilero en los años 50 con algunos otros movimientos como el de los médicos, de los maestros. La movilidad obrera empezó a retomarse, hubo como este reflujo en los años 40, 50 y 50, 60 vuelve a explotar el movimiento obrero. Pero estamos ante un gobierno que ya está dispuesto a todo porque pues lógicamente las inversiones, particularmente norteamericanas o específicamente estadounidenses, que era de las que dependía nuestra economía, bueno, pues
ejercieron presión para que se doblegaran todas estas luchas obreras. Y eso va explicando también el camino que va a seguir la industria ferrocarrilera y todas estas empresas que finalmente van a ser primero nacionalizadas, luego van a ser nuevamente privatizadas y van a acabar por ser vendidas ya en los sexenios neoliberales. Ya se preveía una ruta de esta dominación que con un gobierno de aparente interés nacionalista finalmente seguía estando bajo los intereses del imperio norteamericano. Bueno, vámonos a una pausa y regresando de la pausa continuamos con este interesantísimo libro, Tragicomedia Mexicana 1, de el maestro en paz descanse, José Agustín. Vámonos a la pausa musical con nuestro compañero Carlos Villanueva, que nos trae algo de música para pasar a la segunda parte de nuestro programa. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes con Tragicomedia Mexicana 1 de el maestro José Agustín, que falleció el pasado 16 de enero, después de pues una dolorosa y larga agonía que se debió a un accidente pues muy desafortunado. Pero bueno, retomemos este texto. Yo decía en la primera parte del programa que resulta muy interesante porque es un acercamiento poco ortodoxo a la historia de México. Es a partir, bueno, pues de las notas periodísticas, a partir de textos de otros autores que no son precisamente historiadores, sino que algunos de ellos testimonian parte de estos procesos históricos por los que pasa el país. Y también de testimonios de viva voz, de historia oral, que van pasando de generación en generación. Y bueno, los recopila y con un estilo muy desenfadado y pues sin el temor de pues herir susceptibilidades, José Agustín pues nos va narrando toda esta parte de la historia de nuestro país. Entonces nos habíamos quedado en que el gobierno mexicano, a través de la Secretaría del Trabajo en su área de conciliación y arbitraje, pues declara inexistente la nueva huelga de las otras ferrocarrileras que no habían hecho suyas pues las reformas que se habían logrado con la primera huelga encabezada por Demetrio Vallejo. Bien. Esta vez hubo divergencias serias en la coalición sindical política, compuesta por el Comité Ejecutivo del Sindicato Ferrocarrilero y los partidos Popular Socialista, Obrero Campesino y Comunista Mexicano. Este último y el Comité Ejecutivo se inclinaban por continuar la huelga. Los dos primeros estaban en contra. No se podían poner de acuerdo. Ojo, aquí hay que recordar que el Partido Popular Socialista, que fue creado
por el propio Lombardo Toledano, que fue también a su vez de los fundadores de la CTM, pues siempre quiso guardar una relación cordial con el gobierno en turno, aunque pues simplemente lo embaucara, le diera la vuelta y lo dejara pues por su cuenta, como pasó con la CTM. Entonces no extraña que el Partido Popular Socialista en ese momento se viera en la posición de no apoyar la huelga de los trabajadores. Pero de cualquier manera ya no valía la pena. Un día después del inicio del paro comenzó la represión. Se despidió a 8,000 trabajadores del Ferrocarril del Pacífico y a 5,000 del Mexicano. Se procedió a contratar nuevo personal. Vallejo pidió a todas las secciones que se solidarizaran con la huelga, y el sábado de gloria el paro fue total en todo el sistema ferroviario. En la mañana de ese día, Vallejo y Salomón González Blanco, titular del trabajo, se encerraron para negociar la huelga. Ninguna de las partes quiso ceder, y acordaron volver a reunirse esa misma noche, pero en la tarde Vallejo fue arrestado y el gobierno llevó a cabo un fulminante plan de aprehensiones y despidos en todo el país. El despliegue de fuerza fue inaudito, y en momentos parecía que cuando menos la Ciudad de México se hallaba en estado de sitio. Los agentes secretos, los granaderos con sus macanas y los soldados a bayoneta calada llevaban a cabo arrestos en toda la ciudad, que naturalmente era patrullada por la policía y el ejército. En todo el país, la presencia de las tropas y las fuerzas policíacas heló la sangre de la población. Y en Guadalajara, Matías Romero y Piedra Blanca tuvieron lugar enfrentamientos entre el pueblo y los contingentes represores. La fuerza pública actuó con gélida efectividad y precisión, más la arbitrariedad y brutalidad usuales. Y de esa manera, casi en una jornada, se aplastó a los ferrocarrileros. Al día siguiente, la prensa decía que, apoyados por la fuerza pública y elementos del ejército mexicano, agentes de la Policía Judicial Federal aprendieron ayer a más de 300 agitadores encabezados por su secretario general, el comunista Demetrio Vallejo. Incluso se dice, no he encontrado yo las fuentes que lo confirmen, pero fue muy sonado que esta represión que se dio contra los ferrocarrileros, pues digo, de las movilizaciones que tenían, muchos de estos ferrocarrileros que estaban aquí en Buenavista venían huyendo hacia esta parte, hacia la Tabacalera, y que aquí trataron de refugiarse en el edificio del ESME. Algunos lograron entrar, pero cuentan, y eso hay que confirmarlo, que el entonces secretario general del ESME, Sánchez de Lint, no quiso que se les diera refugio a los trabajadores ferrocarrileros, por el temor de que hubiera represalias en contra del propio ESME. Eso es lo que dice el rumor. Realmente no he tenido manera de confirmarlo ni en Revista Lux, ni en otras publicaciones, ni en otros textos que hablen sobre ese episodio y la relación particular del ESME. Porque bueno, sabemos además que el ESME pues no es muy citado en algunos medios, en algunos libros de la academia, porque hay como que una dinámica de no darle mucha difusión a las acciones del ESME. Pero ese es otro tema que ya abordaremos en una emisión de Letras Militantes. Vallejo fue a dar a Lecumberri. Crujía uno, como era el caso, donde tuvo tiempo de reflexionar en su política de presionar a fondo. En relativamente muy poco tiempo y ayudado por coyunturas muy peculiares, logró lo que nadie, que el gobierno cediera, al menos momentáneamente, ante luchas justas e importantísimas. Sin embargo, los acontecimientos, se precipitaron. Vallejo no quiso o no pudo detener la marcha acelerada de los hechos y acabó aplastado por los golpes contundentes del nuevo presidente, quien titubeó un poco, pero después decidió recurrir a la mano dura con la misma frialdad de Miguel Alemán. Miguel Alemán, otro gran represor de los trabajadores. En todo caso, el movimiento ferrocarrilero fue decisivo para el México moderno. En un principio robusteció el régimen y determinó la línea represiva que privaría en los años 60. Por otra, fue el inicio de protestas populares que poco a poco generaron el contexto en que se dio 1968. También fue una señal de alarma. Durante 18 años el crecimiento económico fue a expensas del pueblo, que naturalmente tuvo que rebelarse tarde o temprano. Mientras más se persistiera en esta situación, más se agudizaría la inconformidad popular, como se vio 30 años después, en 1988.
Con la derrota de Vallejo y de los maestros, el gobierno de López Mateos volvió a la normalidad y recuperó el control casi total sobre los obreros mexicanos. Vallejo fue consignado por los delitos de disolución social, ataques a las vías generales de comunicación, delitos contra la economía nacional, motín y asonada. Recordemos estos ataques contra la economía nacional que también han sido utilizados en contra de compañeros de la resistencia electricista, en contra de el Comité Central y particularmente de nuestro secretario general. Las cosas de repente no cambian mucho. Motín y asonada, coacción contra las autoridades y amenazas contra la empresa. Casi 20,000 ferrocarrileros quedaron cesantes y 40 acompañaron a su líder a Lecumberri. Se designaron nuevos representantes de tendencias sindicales no exaltadas, es decir, que no se les identificara como comunistas, para sustituir a Vallejo. Y ellos en el acto expulsaron a Valentín Campa del sindicato y corrieron a arrodillarse ante el presidente López Mateos, algo que se quería hacer con el SME y que por eso se buscaba en la elección de 2009 que pues no quedara nuestro compañero Martín Esparza, que quedara alguien más a modo para el gobierno, narcogobierno fraudulento panista de Felipe Calderón, con Alejandro Muñoz, que era su candidato. Bueno, entonces corrieron a arrodillarse ante el presidente López Mateos. Este, por su parte, no ocultó su satisfacción por la solución del conflicto, que fue muy aplaudida por las fuerzas vivas del país, y empezó a mostrar simpatías por la Confederación Nacional de Trabajadores, la CNT, encabezada por el senador Rafael Galván y Agustín Sánchez de Lint, los líderes electricistas, que finalmente pues Agustín Sánchez de Lint va a terminar saliendo por otras razones, y por el grupo Engrane de Ángel Olivo Solís. A Fidel Velázquez, quien no obtuvo nada de sus emplazamientos por el 52% de aumento, no le gustó que López Mateos asistiera a los congresos de la CNT y que nombrara a Rafael Galván como cabeza del sector obrero del PRI. Del PRI, recordemos eso. López Mateos también apuntó sus armas contra Pedro Vivanco, líder de los petroleros, quien al caer permitió el ascenso de Joaquín Hernández Galicia, la Quina, amigo de Fidel Velázquez. Por otra parte, el presidente también se encargó de que Luis Gómez Zeta, cabeza con Valentín Campa del movimiento ferrocarrilero de 1948, pudiera regresar a dirigir ferrocarriles. Por último, los pilotos aviadores que entraron en huelga para que se reconociera su Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, ASPA, que existe todavía el día de hoy, finalmente triunfaron y pudieron establecer relaciones dignas con las empresas de aviación. En fin, se da en este periodo otra vez ese revuelo de algunas organizaciones sindicales. Hay esta negociación, es lógico que el gobierno también busque esta negociación, porque ya se había dado un golpe represivo muy duro contra quienes parecían ser los más beligerantes, en este caso los ferrocarrileros, y por eso lo que busca a continuación es negociar mejores condiciones para los otros sindicatos, buscando que no haya esta ansia por resolver esos conflictos por la vía violenta por parte de los trabajadores y sus sindicatos. Esto ya había pasado en el pasado, va a pasar en el futuro, porque finalmente las soluciones que se dan a las organizaciones obreras, a los sindicatos, no dejan de ser económicas solamente. Algunas prestaciones en que se ven beneficiados en cuestiones de salud, pues del patrimonio de las familias, etcétera, pero realmente no hay un cambio de fondo absoluto a las condiciones de las y los trabajadores. La explotación persiste, los bajos salarios a costa de la ganancia del patrón, o mejor dicho, a costa de las ganancias del patrón se dan estos bajos salarios. Bueno, pues eso va a permanecer y sigue permaneciendo, y es una lógica económica que pues ningún gobierno, por más de izquierda o por más progresivo que sea o que se diga, ha querido afrontar. Y por eso finalmente se dan, ya en casos extremos, estas vueltas de tuerca, como en el caso de Argentina, que de repente tiene gobiernos muy progresistas, y de repente salen estos gobiernos por casos de corrupción, por casos de que no se resuelven los conflictos laborales, y entra nuevamente la derecha, que lo que hace es apretar todavía más las condiciones de los trabajadores, lo que lleva a una nueva revuelta, como pues estamos viendo
repito, el caso particularmente de Argentina, y que por cierto, el día 24, ya habrá pasado cuando se transmite este programa, se va a realizar una acción de solidaridad con las trabajadoras y trabajadores argentinos en contra de las políticas del gobierno de Javier Milei. Bien. Con el panorama obrero ya tranquilo, López Mateos pudo concentrarse en las cuestiones económicas que no iban muy bien. Modificó la ley de atribuciones del Ejecutivo en materia económica para obtener aún más poder. Ahora podía determinar las mercancías y servicios que serían objeto de control y tenía la capacidad de fijar precios máximos al mayoreo y al menudeo. En la segunda mitad de 1959, López Mateos abandonó paulatinamente la restricción de los gastos gubernamentales y procedió a hacer mayores inversiones para que la economía recuperara su paso. Con su ministro Ortiz Mena, reestructuró la Secretaría de Hacienda y la dividió en las subsecretarías de Ingresos, Egresos y Créditos, que como todas las dependencias, tenía que enviar sus programas de inversiones a Donato Miranda Fonseca, secretario de la Presidencia. Por cierto, esto no le gustaba a muchos ministros que estaban acostumbrados a obedecer solo al presidente y que se daban cuenta perfecta del poder inusitado que obtenía Miranda Fonseca al ser centro de la distribución de los dineros. Y esta también va a ser la lógica que va a regir a los gobiernos priistas durante los siguientes sexenios que ellos estén en el poder, que a través de la Secretaría de la Presidencia es como se manejan muchas de las cosas. Y que hoy, curiosamente hoy, estamos viendo en el caso de la vocería de la Presidencia con Jesús Ramírez, que pasa exactamente lo mismo. Finalmente hay secretarios de Estado, funcionarios del gobierno, que no están de acuerdo en el poder que se le ha dado a este oscuro personaje, Jesús Ramírez. A pesar de la prudente reactivación económica del gobierno, la iniciativa privada prefirió seguir conteniendo sus inversiones. A causa de los discursos agrarios y de las tendencias a una mínima planificación por parte de López Mateos, los empresarios preferían esperar a que el gobierno diera mayores muestras de que, como los anteriores, favorecería enteramente al sector privado. De cualquier manera, aunque al fin de año la administración López Mateísta había caído en un déficit moderado, López Mateos obtuvo créditos del extranjero, logró equilibrar precariamente la balanza de pagos, detuvo el alza del costo de la vida y pudo dedicarse a reforzar la infraestructura de la electricidad, la siderurgia y el petróleo. Comprendió la importancia de la industria petroquímica y cómo la iniciativa privada no quiso invertir en esa área, el gobierno se encargó de hacerlo. López Mateos también echó a andar un ambicioso plan para la industria automovilística, a fin de que pasara de mera ensambladora a verdadera fabricante, y abrió el campo para que empresas europeas compitieran en México con las estadounidenses que dominaban el mercado. Al poco tiempo, otro tipo de vehículos se vieron en la Ciudad de México. Ya a mediados de los 50 había llegado la Volkswagen, de Alemania, con su afamado bocho, o sedán escarabajesco, que con el tiempo llegó a hacerse popularísimo en nuestro país. En 1960 el bocho costaba 18,000 pesos. También llegó para quedarse la japonesa Datsun y los europeos Mercedes-Benz, Datsun que hoy conocemos como Nissan. Era fuerte el rumor de que López Mateos tenía intereses económicos en esta empresa, en Mercedes-Benz. Volvo, Hansa, Austin, Hillman, Peugeot y el Citroën, que respiraba y subía y bajaba como el chorrito de Cricri. A López Mateos le gustaban los coches, especialmente los deportivos. Y según su biógrafo Justo Sierra Casasus, solía escapárseles a sus guaruras para darse sus vueltas por las calles de la Ciudad de México, especialmente por el anillo periférico que él mismo inauguró en 1961, y al cual, modestamente, lo bautizó con su nombre, el famoso Boulevard Adolfo López Mateos. A principios de 1960, el líder del PRI, Alfonso Corona del Rosal, empezó a hacerse notar. En vista de que las represiones a los obreros dieron una imagen de duro a López Mateos y de derechista a su gobierno, del Rosal no titubeó en definir la administración López Mateísta. Era de atinada izquierda. Algunos pensaron que, en efecto, López Mateos tuvo muy buen tino al aplastar a la izquierda obrera, pero otros no sabían bien qué se quería decir.
A la derecha estas declaraciones le parecieron alarmantes y desataron una oleada de declaraciones y protestas. Estaban en contra especialmente de que el gobierno utilizara el término izquierda para autocalificarse. ¿Dónde hemos oído eso? En vista del escandalito que se armó, el presidente tuvo que intervenir públicamente y matizó: mi gobierno es de extrema izquierda dentro de la Constitución. A la iniciativa privada y fuerzas derechistas que la circundaban, esto les pareció peor aún, y el resultado práctico fue que en 1960 los empresarios no solo continuaron restringiendo sus inversiones, sino que empezaron, calladamente, a sacar sus capitales. Mientras tanto, empezaban a darse voces de advertencia por el crecimiento desaforado del país, y muy especialmente de la Ciudad de México, que para entonces ya rebasaba los 3 millones de habitantes. Lucía ya los principios de una muy mona zona rosa, pero también un evidente cinturón de la miseria que para entonces empezaba a infestar las zonas norte, oriente y poniente de la capital. Además, el regente Uruchurtu autorizó fraccionamientos en el Distrito Federal y Ciudad Satélite ya se hacía notar con sus altas torres. En 1960 se llevó a cabo un gran censo nacional y este a su vez hizo ver que por primera vez en la historia de México la mayor parte de la población vivía en ciudades. El campo, tan vapuleado por los gobiernos de Ávila Camacho, Alemán, Ruiz Cortines y también por el de López Mateos, aunque este pretendía dar otra imagen, cada vez era más abandonado por los campesinos, que preferían irse de braceros a Estados Unidos o mal vivir a las grandes ciudades cuyo crecimiento no paraba. En la capital, ante la carencia de un adecuado sistema de transportes, aparecieron los peceros o taxis colectivos, que por $1 llevaban pasaje por las grandes avenidas, especialmente Reforma e Insurgentes, las vías floridas de Uruchurtu. A los peceros siguió la aparición de taxis loquísimos, como los cocodrilos, llamados así porque eran verdes y tenían una franja de triángulos blancos invertidos como colmillos, y las cotorras, que claro, eran de subidos colores verde y amarillo. A López Mateos le gustaba echarse sus arrancones con su auto deportivo en la Ciudad de México, pero más le gustaba viajar. Desde 1960 anunció que recorrería varios países de América Latina. Ningún presidente mexicano se había preocupado por estrechar relaciones personales con otros países fuera de Estados Unidos. La vida mexicana dependía tan notoriamente de la estadounidense que Ávila Camacho, Alemán y Ruiz Cortines solo atendieron al país del norte. López Mateos, en cambio, comprendió que México debía ampliar sus perspectivas y por eso inició la costumbre de que los presidentes mexicanos se dieran sus buenos paseos por todo el mundo. A fin de cuentas, circuló por Estados Unidos, América del Sur, el Caribe, Europa, la India, Japón, Indonesia, Filipinas, Yugoslavia y Egipto. Esto le gustó mucho a López Mateos, pero de entrada le costó 2 cosas. Una, la menos grave, que el pueblo le empezara a decir López Paseos. Lo cual, según Justo Sierra Casasus, le repateaba al presidente. Mira, Justo, se queja el presidente en el libro López Mateos. Si no será indignante que me digan así, cuando todo lo que trato de hacer es ubicar el nombre de México en todo el mundo. Eso de López Paseos me enferma. Cierra la cita. Por cierto, dado que el presidente era más agraciado físicamente que sus predecesores y de que parecía simpático y de sonrisa fácil, la gente supo que era un gran aficionado a las mujeres y se hizo el chiste de que López Mateos, al llegar a trabajar en la mañana, le preguntaba a su secretario particular: ¿hoy qué me toca? ¿Viajes o viejas? Otros decían que el presidente o usaba muy grandes las mangas del saco o tenía las manos muy chicas. Por tanto, le decían el jefe mangotas o el jefe manitas, o simplemente polcas, como se llamaba a los jefes en algunas partes. La otra desventaja, mucho más seria, de la primera serie de viajes de López Mateos, consistió en que el aguerrido muralista David Alfaro Siqueiros lo antecedió, y especialmente en Caracas lo criticó ferozmente e incluso lo acusó de traición a la patria. La indignación de Siqueiros brotó a partir de la brutalidad antiobrera y lo hizo declarar que el gobierno de López Mateos era de extrema derecha y fuera de la Constitución.
También repitió gustoso la porra: López Mateos, güey, güey, güey. Siqueiros regresó a México y el presidente inició su gira, sumamente molesto por las piedras que el pintor le había puesto en el camino. El 9 de septiembre de 1960, Siqueiros iba en su coche cuando lo alcanzaron agentes de la Judicial Federal. El muralista quiso quitárselos de encima y la persecución que tuvo lugar añadió nuevos laureles a la vida mítica de Siqueiros, que finalmente fue arrestado en compañía de Filomeno Mataijo, entonces director del boletín del Comité de Defensa de los Presos Políticos. Ambos fueron enviados a la Crujía 1 del Palacio Negro de Lecumberri, acusados, como era de esperarse, de disolución social. Casi 4 años pasó Siqueiros en Lecumberri con Otón, Vallejo, Mata y Campa. Es muy, muy importante destacar cómo en diferentes épocas el papel de David Alfaro Siqueiros demuestra que no se trata solamente de un artista que habla desde su privilegio como artista, sino que es pues realmente también un activista social. Es alguien que aprovechó, mejor dicho, todos esos medios a su alcance para denunciar las injusticias. Mucho se puede criticar su filiación stalinista, es completamente criticable. Mucho se puede criticar el que no necesariamente, que en un momento dado tuviera muy buenos apoyos para librar la cárcel, como ocurrió cuando tuvo el apoyo de Pablo Neruda para poder irse a Chile, exiliado unos años, pero definitivamente estamos hablando de uno de los artistas y activistas más importantes del México moderno. Y tenemos nosotros como electricistas el privilegio de contar con una de sus obras, una obra colectiva, no es una obra exclusiva de David Alfaro Siqueiros, pero sí que fue una idea inicial de él y que él prácticamente le dio los toques más importantes, pero que pues lo tenemos aquí, en nuestro recinto sindical en Antonio Caso. Ese que algunos dicen que lo defendieron y que gracias a ellos, no. Aquí fue por una labor histórica porque estamos bien conscientes, quienes nos quedamos a defender al sindicato, quienes no aceptamos irnos a liquidar, estábamos también conscientes de lo que representa el patrimonio de nuestro sindicato, ese edificio histórico de Antonio Caso 45, como los edificios históricos de nuestras hermanas divisiones. Entonces, tenemos muy claro eso y para nosotros es un orgullo tener parte de la obra del maestro David Alfaro Siqueiros, un activista, un hombre de izquierda, un comunista, tenerla aquí en nuestro recinto sindical. Continuamos con la lectura. Ejercitar irreflexivamente el autoritarismo cotidiano del sistema resultó contraproducente para López Mateos. Contener la ira y no enviar a la cárcel al muralista habría sido visto como un gesto magnánimo, que además, en cierta forma, compensaba los abusos contra maestros y ferrocarrileros. En cambio, encarcelar a Siqueiros significó aguantar durante años campañas internacionales que pedían la liberación del pintor mexicano, especialmente cuando éste se puso en huelga de hambre. En 1961, Pablo Neruda viajó a Cuba y después de publicar los poemas octasílabos de Cantar de Gesta, pasó por México y escribió el célebre soneto, A Siqueiros al partir. He visto tu pintura encarcelada, que es encarcelar la llamarada. Que aquí reprodujo en su portada la célebre revista Política. A Siqueiros, para contrarrestar la lluvia de apoyos solidarios del exterior, en México se le dijo traidor a la patria, apátrida, renegado, farsante, provocador, calumniador, agente del extranjero, artero, desleal, perturbado, desequilibrado, estúpido, infantil, ignorante, exhibicionista, insolente, estafador, majadero, criminal de brocha gorda, paranoico, esquizofrénico, decrépito. O sea, esos son los epítetos que el propio gobierno a través de sus sicarios, que son los medios masivos, se encargó de lanzar en contra del maestro Siqueiros, cosa que también hemos experimentado los electricistas, particularmente en este movimiento de resistencia desde 2009. Pero nada de esto pareció impactarlo mucho, y Siqueiros se dedicó a pintar cuadros de caballete en su celda de la Crujía 1, visitado por muchísima gente y con aureola de estrella. De hecho, había un ala donde estaba la crujía, en donde estuvo la celda de Siqueiros. Durante mucho tiempo, el Archivo General de la Nación montó una exposición permanente de la escenografía, de todo el expediente que había de Siqueiros, de parte
copias de su obra y de reproducciones de la escenografía que utilizó para obras de teatro que él ayudó a montar con los reos en la prisión de Lecumberri. Desgraciadamente, pues ya no existe esa ala por razones de expansión del propio Archivo General de la Nación. Para poder ubicar más personal para manejar el archivo, tuvieron que cerrar permanentemente esa exposición y hoy ya son oficinas del propio Archivo General. Pero bueno, la memoria de Siqueiros, con la de muchos otros activistas políticos, está presente ahí en el Archivo General de la Nación. Hay visitas guiadas, si pueden ir por su cuenta o conseguir una visita guiada, es muy recomendable para conocer toda la historia de esta prisión de Lecumberri y lo que hoy alberga como Archivo General de la Nación. El 11 de julio de 1964, López Mateos pensó que se vería mejor que él mismo liberara al pintor. Si no, Díaz Ordaz, entonces en campaña, sin la menor de las dudas excarcelaría a Siqueiros tan pronto como tomara el poder. Así es que llamó a Luis Echeverría, entonces encargado de despacho de gobernación, y juntos firmaron el decreto de indulto. López Mateos, en 1960, trató de compensar su política antipopular con la nacionalización o mexicanización, para no ofender oídos anticomunistas, de la luz. Este acto no estuvo bañado del dramatismo de la expropiación del petróleo, ya que en realidad se trató de una compra relativamente tranquila. Desde décadas atrás, la Mex Light y la American Foreign Power querían subir tarifas con premeditación, alevosía y ventaja. Y como por lo general ningún gobierno lo permitió, las compañías de luz se negaron a ampliar las redes de abastecimiento eléctrico. Esto motivó que el gobierno creara la Comisión Federal de Electricidad, que empezó a producir la energía que las empresas estadounidenses se negaron a generar. Así es que éstas consideraron atractivos los $400 millones que ofreció el gobierno y cerraron el trato. Un año después, la energía eléctrica en su totalidad se hallaba en manos del Estado mexicano. Bueno, hay una imprecisión, porque recordemos que en el caso de la Mex Light, esta se va a liquidar completamente ya hasta la década de los 70s, posteriormente, hasta la década de los 80s. Entonces, no es del todo preciso que ya fuera totalmente mexicana la industria, ¿no? Naturalmente, el gobierno exprimió al máximo la mexicanización y la festinó ruidosamente en todos los medios y en grandes letreros luminosos en las avenidas de la Ciudad de México. López Mateos se esforzaba por dar una imagen revolucionaria, hablando de repatriaciones y nacionalizaciones, para contrarrestar los efectos casi luminosos, mitopoyésicos de la Revolución Cubana entre la juventud y cierta clase media, y para diluir un poco los sumamente notorios presos políticos y la línea antiobrera. Pero ni disminuyó la mitificación de la Revolución Cubana, ni cesaron las campañas por la libertad de los presos políticos, ni dejaron de aparecer distintas muestras culturales y contraculturales que manifestaban un disgusto creciente por las formas de vida de los gobiernos de la Revolución Mexicana. Vamos a dejar hasta aquí la lectura de este interesantísimo texto del maestro José Agustín, y que hoy que pues ya se ha ausentado, que ha pasado a otro plano de la existencia, pues vale la pena recuperar no solamente su obra eminentemente literaria, novelística, cuentista, ensayista, sino también este tipo de crónicas sobre la historia de nuestro país, y otra que existe muy interesante sobre la contracultura en México, que es de los pocos autores que han podido recopilar toda esa información. Vale pues mandar este sentido homenaje al maestro José Agustín, donde quiera que se encuentre, y bueno, recordar que ese es el espacio que nosotros buscamos ampliar en Letras Militantes. Generar este interés por la lectura, por autores conocidos, aunque en diferentes facetas, o desconocidos, pero de gran profundidad. Bueno, pues por mi parte es todo en esta emisión de Letras Militantes, y nos vemos dentro de una semana. Por su atención, muchas gracias, y nos volvemos a ver aquí en Radio ESME. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio ESME, donde a los libros les damos la palabra.